encabeza la lista precandidato a senador nacional. Muy buenos días. Muy buen día a todos, ¿cómo andan? Ahí estamos. Buenos días, bueno, bienvenido a Cruz del Eje. Muchas gracias, estamos acá recorriendo Cruz del Eje y algunos otros lugares acá cercanos, así que bueno, nos ha tocado un lindo día para recorrer. Lindo día nublado porque acá pega el sol bastante fuerte, te digo, pero la verdad que está muy lindo. Vamos a sacar un poquito el barbijo, total estamos con distanciamiento. Bueno, contanos, Emanuel, en principio, ¿cuáles son las propuestas estas del Partido Obrero? Ustedes, bueno, van a esta interna, ¿verdad? Que tienen, que son 3 listas. Son 3 listas dentro del Frente de Izquierda. Las principales propuestas del Partido Obrero son las siguientes, tienen que ver con las preocupaciones principales de la población trabajadora, es decir, el problema del trabajo, el problema del salario y el problema de la vivienda. 3 cuestiones fundamentales, porque bueno, la pobreza avanza en el país, prácticamente el 50% de la población está bajo la línea de la pobreza y no toda la población que está bajo la línea de la pobreza está desocupada. Aún trabajando son pobres. Sí, y la mayoría de los compañeros, los trabajadores que tienen trabajo, están o tratando de buscar changas para llegar a fin de mes o pidiendo horas extras porque no llegan. Y esto se da porque el salario mínimo vital y móvil que ha sido acordado entre los empresarios, las direcciones sindicales que responden al gobierno, han firmado un salario mínimo vital y móvil, no por debajo de la línea de la pobreza, sino de la indigencia. Es decir, que un trabajador legalmente le pueden pagar menos de lo que necesita para subsistir su familia. Entonces, en ese marco, nosotros ¿qué planteamos? La necesidad de generar puestos de trabajo con salarios mínimos por encima de la línea de la pobreza, en camino a que el salario mínimo esté en la canasta familiar. ¿Y cómo planteamos generar esto? Bueno, en la Argentina, antes de la pandemia, había un déficit habitacional de 4 millones de viviendas. Entonces nosotros lo que planteamos es que se genere un banco de tierras nacionales y un plan de viviendas populares, no sociales. Porque hay una diferencia, las viviendas sociales son todas iguales y no para familias que muchas veces viven amontonadas. Nosotros planteamos que se tiene que hacer un empadronamiento de todas las familias sin vivienda y las familias sin trabajo. Entonces, que cada familia tenga una vivienda acorde a sus necesidades y el pago sea acorde a sus posibilidades. Porque cuando uno ve los planes de vivienda privados son inalcanzables para el conjunto de los trabajadores y por parte del Estado no hay ningún tipo de plan de vivienda que dé solución. Y esto genera miles y miles de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque según la cátedra de viviendas populares de la Facultad de Arquitectura de la UNC, una vivienda de un programa de viviendas populares genera 10 puestos de trabajo directos, los que van y construyen, 10 indirectos, los que hacen puertas, ventanas, todo eso. Claro. Esto genera una solución habitacional y laboral y con un salario mínimo por encima de la canasta de la pobreza, generaría una reactivación económica aún más. Eso es el principal planteo que desarrolla el partido. Bien, sí, sabemos que sos un defensor de esto, del derecho a la vivienda. ¿Y a qué atribuís vos que justamente construir viviendas, ¿no? Que hay ese déficit habitacional, hay mucha gente hacinada, y más en este contexto de pandemia, ¿no? ¿A qué atribuís vos que no se construyen, no hay planes de vivienda? Pero, principalmente por la orientación social de los diferentes gobiernos que priorizan la ganancia de los especuladores inmobiliarios, que le ponen nombres muy lindos, desarrolladores, pero son especuladores inmobiliarios, que hacen grandes fortunas con la construcción de countries. Se compran en Córdoba Capital, por ejemplo, se han donado un sector de unos ferrocarriles, el ferrocarril Mitre, y eso van a hacer emprendimientos privados. Entonces el municipio de Capital junto con la provincia, ¿qué hacen? Le hacen toda la infraestructura, le cambian el tipo de uso de suelo, desalojan a las ocupaciones que están en familias hace décadas ahí y lo compran a 2 pesos. Y hacen una gran fortuna porque cuando le cambian el uso del suelo, le hacen toda la infraestructura, salen fortuna y eso es lo que priorizan los diferentes gobiernos. Bueno, en el sector de las sierras, la especulación inmobiliaria es muy fuerte. Las quemas que se han producido con grandes incendios
han sido solamente para favorecer eso. Miren, nosotros presentamos con Soledad Díaz, que es la compañera que se presenta en la parte de diputados encabezando la lista, presentamos en la legislatura, cuando ella era legisladora, un proyecto para los predios militares que están saliendo de Córdoba, capital, para el lado de Carlos Paz, se hicieran viviendas populares. Nadie nos dio una respuesta. Pero informalmente la respuesta fue no, que los servicios para llevarlos a la zona eran muy caros. Pero cruzando la ruta, en los predios militares que se están vendiendo, había country. Toda la infraestructura para esos country lo puso la provincia de Córdoba, lo pusimos todos los cordobeses para que un grupo minoritario de la población, no los que viven, sino los que hicieron grandes fortunas vendiendo esos barrios privados, que se quedaron con el esfuerzo de todos los cordobeses. Bueno, claramente se gobierna para un sector social que no es el conjunto de la población trabajadora. Así es, bueno, por ahí eso, ¿no? Los ciudadanos vemos cómo se gastan muchísimo dinero, fortunas, por ahí en obras que si bien pueden ser necesarias, no son urgentes como esto, ¿no? Y que también sos un defensor, ¿no?, del trabajo genuino. Una cuestión también muy preocupante, ¿no? Cada vez la gente está dependiendo más de los planes sociales, de bolsones, de tarjetas. Entonces eso hace como una especie de clientelismo también a la hora de votar, ¿no? Totalmente. El gobierno usa todas estas herramientas, todos lo sabemos, para las elecciones salen muchísimo de estos programas que los manejan los punteros del PJ, de los radicales, donde gobiernan. Nosotros, por ejemplo, yo soy parte del Polo Obrero. Nosotros nos movilizamos reclamando trabajo genuino, bueno, estos planes de obras públicas de construcción de vivienda. Porque la gente no quiere, nadie quiere vivir de un plan social. Pero el problema también es el siguiente, los bajos salarios. Mira, hace una semana salió un informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde decía que tenía la misma posibilidad de conseguir trabajo alguien que cobraba un plan social y alguien que no. Y que los salarios eran tan bajos que si uno trabajaba y tomaban en cuenta los gastos de transporte, comida, se terminaba cobrando más o menos lo mismo que un plan social. Bueno, evidentemente con esta situación que no se generan puestos de trabajo, los puestos de trabajo son en negro, son muy ultra precarizados, los planes sociales los utilizan también para bajarle el salario al resto de los trabajadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Potenciar Trabajo, que es el plan de la nación, que es su caballito de batalla, lo utilizan en la obra pública y cobran 12.000 pesos. Así, después cuando un trabajador va a buscar trabajo, los patrones dicen, pero la gente trabaja por 12.000 pesos, ¿cuánto quiere ganar? Y el problema es que hacen uso de los trabajadores que están en condiciones de extrema precariedad, que dependen de un programa social que los sobreexplotan y de tarjetas como el alimentar, ese tipo de cuestiones. Mira, nosotros durante la pandemia abrimos muchos comedores, merenderos, ollas populares. ¿Por qué? Porque el hambre avanzaba y los pibes tienen que comer, pero nosotros del Polo Obrero, el Partido Obrero, estamos en contra de tener comedores y merenderos. Nosotros lo que reclamamos es que debe haber trabajo genuino, con salarios que por encima de la línea de la pobreza como mínimo, y que las familias puedan comer en su casa lo que quieran y no depender de un comedor popular. En la situación tan grave que estamos, donde hay un despilfarro de las finanzas públicas, del esfuerzo de todos los trabajadores argentinos en el pago de una deuda fraudulenta y usuraria con el FMI, que claramente no le ha dado solución a nadie, porque cada vez hay más pobres, el 50% de la población bajo la línea de la pobreza. Entonces, en ese marco nosotros luchamos también porque se garantice la alimentación de la población. Somos el granero del mundo, en las vacas, toda la cuestión, y acá la población pasa hambre en un país que genera alimento para 450 millones de personas. En el país habitan 46 millones de personas y hay hambre, es inaceptable. Entonces, en ese marco nosotros reclamamos que si no hay generación de puestos de trabajo, por lo menos tiene que garantizarse la subsistencia de la población, que no es la responsable de que haya planes sociales y de que la situación de miseria y hambre. Tal cual. Bueno, van a recorrer también la zona de San Marcos Sierras.
¿cómo lo recibe la gente? Porque se nota, a diferencia de otros años, ¿no? Cuando no existían las redes sociales, la gente hay cosas que no se enteraba, ¿eh? Incluso hay gente que ahora, aún con las redes sociales, no se ha enterado que hay elecciones. Sí. Hay gente que desconoce eso. Pero ¿cómo lo recibe la gente con este desánimo después de esta pandemia, tanto dolor, tanta tristeza? Mira, una de las pocas cosas buenas de la pandemia es que mucha gente avanzó con esto de las redes sociales, la tecnología, y nos permite también llegar a muchos sectores de la población que en otro momento era mucho más difícil. Bueno, pero se ha dado también en otros lugares, en elecciones que se han ido anticipando, que hay mucho descontento que se refleja en mucha gente que no va a votar. Que en parte también el miedo a los contagios, pero la principal causa de la que no se va a votar es que la gente dice estoy harto, ¿para qué voy a ir a votar a los mismos de siempre? También el voto en blanco ha sido muy alto, los porcentajes que tienen la misma razón de decir de que la gente tiene un hartazgo. Y cuando nosotros recorremos los diferentes lugares, vemos también que este hartazgo se refleja en general, pero también un sector muy importante de la población está mirando qué dice la izquierda, por ejemplo, cuáles son los planteos del Partido Obrero. ¿Por qué? Porque somos protagonistas de muchas luchas. Es decir, en la lucha en contra del ajuste brutal, por trabajo, por la apertura de estos comedores, que eso lo refleja nuestra lista, pero también procesos como los diferentes, el Ni Una Menos, que es muy importante, que se profundizó con la pandemia, porque así como se profundizó el problema de la vivienda, del trabajo, el problema de la violencia familiar se acrecentó muchísimo. Muchas ocupaciones han sido desarrolladas por mujeres que escapaban de sus hogares por el problema de la violencia y no tenían ninguna solución y se ocupaban terreno. Mucho de esto ha pasado. Y así ese proceso, el proceso, por ejemplo, de recuperación de organizaciones obreras, que el sindicato del neumático del municipal de Jesús María, acá en Córdoba, que en medio de un proceso que se acrecentaban los despidos, consiguieron los pase a planta y aumentos salariales por encima de la inflación. Esos procesos que nos han permitido que la recepción por parte de la población sea muy atenta, es decir, que si se reflejara o no en votaciones, lo veremos el día de la elección. Pero sí que se ve el proceso que hay en Latinoamérica de hartazgo y de procesos de lucha que han enfrentado los diferentes ajustes y que han llevado a los sectores de lucha. Después veremos cómo terminan esos procesos de lucha, después que llegaron al gobierno y ese tipo de cuestiones, se verá, pero han llevado esos procesos de lucha a dirigir el país. Bueno, nosotros entendemos de que hay una percepción, una mirada en ese sentido, y los planteos del Partido Obrero, que lleva mucho tiempo desarrollándolo, tiene una autoridad por tanto tiempo de lucha y todas estas cuestiones, bueno, va en el sentido de enfrentar el ajuste y es bien recibido. Veremos cómo se da la elección, porque también las elecciones son una expresión deformada de la realidad. Así el que no vayan a votar y no votar por una alternativa, bueno, es parte de esa deformación natural que tienen las elecciones. Sí, más allá de la desilusión y del desánimo que tiene la gente, tiene que entender que esta realidad no se va a cambiar si no van a votar. Digo, si uno no se involucra, no puede cambiarlo, ¿no? Entonces tiene que ir a votar. Decinos la lista, Emanuel, por la cual sos precandidato a senador. Yo soy candidato por la lista del Partido Obrero, la lista obrera y popular, que bueno, el nombre de la lista refleja la consigna de los 70, que tiene que ver con lo que nosotros estamos planteando. La encabezamos la lista por parte de senadores, la encabezo yo, que es la expresión de la lucha de los movimientos sociales, y por la parte de los diputados, Soledad Díaz, que ha sido legisladora provincial por el Frente de Izquierda, donde intentamos que refleje el proceso de la lucha del Ni Una Menos, y también es una compañera que es abogada de diferentes luchas obreras,
y es particularmente abogada de varias ocupaciones, de estas que yo comentaba recién, que son ocupaciones de mujeres que han escapado de la violencia familiar y han ido a ocupar terreno porque no les quedaba. Esa es la lista, los que encabezamos la lista de Obrero y Popular. Bien, bueno, entonces esperemos que este 12 de septiembre, ¿no?, se comprometa, se anime y vote. Y vote una alternativa propia de los trabajadores y no seguir votando todas las alternativas que han fracasado, porque todos los que se presentan han gobernado radicales, peronistas, kirchneristas, macristas y no han llegado a esta situación. Muy bien, muchas gracias. Muchas Emanuel, gracias. un placer. Un placer, claro. Gracias.